hablado desde el día de ayer, pero hoy de manera muy especial sobre la información que dio a conocer el obispo de Chilpancingo, Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, de su encuentro el viernes pasado con dos capos del crimen organizado y lo que hablaron respecto de las elecciones del próximo domingo 1 de julio. Vamos a continuar con el análisis de lo que significa esto desde la esfera religiosa con un especialista en el tema, a quien ya hemos tenido otras veces en el programa y le agradezco mucho que haya aceptado nuevamente tomar nuestra llamada. Jorge Trasloceros, especialista en religiones e historia. Hola Jorge, ¿cómo estás? Pascal, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta oportunidad de compartir contigo, oye. Oye, ¿qué sensación te dejó esta información que reveló Monseñor Salvador Rangel Mendoza? Mira, yo creo que lo más importante ahorita es atenernos realmente a la historia que realmente contó. Es que he estado leyendo, híjole, ya vamos en la interpretación de las interpretaciones interpretadas, ¿no? Sí. Entonces, digo, en eso, pues yo muy agradecido contigo de que trates de contar la historia como es, ¿no? Mira, yo creo que hay 4 aspectos que hay que tomar en cuenta aquí, Pascal. Primero, un obispo es por necesidad un representante, un líder de la sociedad civil y en este caso en una zona de tremenda violencia y conflictividad. Entonces estamos hablando de alguien que tiene influencia en la sociedad civil, principalmente entre católicos, pero no solamente entre católicos. Entonces no estamos ante una acción de un personaje de gobierno, ni una política pública, ni nada por el estilo. Esto me parece que es lo primero que hay que entender muy bien. Es un líder de la sociedad civil, que además resulta, segundo, que es un obispo católico. Sí. Es decir, es un obispo que representa a una de las corrientes más importantes del cristianismo. Y el cristianismo tiene de suyo una vocación a la constitución y a la construcción de un tejido social para que vivamos mejor. Esta es una de las principales vocaciones del cristianismo. Ahora, establecía estas dos cosas, él mismo ha explicado que se debe a una necesidad pastoral de establecer un mínimo de posibilidades para que las elecciones se lleven adelante. Además de esto, resulta que él es franciscano. Los franciscanos tienen en su carisma fundacional, ¿sí?, al lobo de Gubia. Y sin esto no podemos entender. Recordemos aquella historia de San Francisco, en donde llega un pueblo, al pueblo de Gubia, en donde hay un lobo que está aterrorizando, el terrible lobo, como le llama Rubén Darío en el poema de los motivos del lobo, que es hermosísimo. ¿Qué hace San Francisco? Va a buscar al lobo, no porque el lobo sea bueno, sino porque es necesario y fundamental que San Francisco arriesgue su propia vida en ir a hablar con el lobo para establecer un mínimo de condiciones de convivencia dentro de una comunidad que está aterrorizada por un lobo. Y me parece que esto lo ha dicho muy claramente el obispo Rangel, que él por su vocación franciscana tiene que ir. Ahora, dentro de estas 3 cosas, la sociedad civil, un obispo católico que por vocación cristiana tiene que hacer estas cosas, ¿sí?, por su vocación franciscana tiene que ir siempre a buscar al lobo para construir lo mínimo posible de paz. Hay una obligación moral que los cristianos tenemos siempre, que es la búsqueda del bien posible. No el mal menor, sino el bien posible. Moralmente tenemos la obligación de construir un bien posible. Aquí lo que acabaría de preguntar es lo siguiente, entonces, si esto que él está haciendo, en donde está jugando la vida, y digámoslo claramente, como San Francisco se la jugó yendo a buscar al lobo, se logra un mínimo de condiciones para llevar adelante uno de los procesos fundamentales de nuestra sociedad, que es el proceso electoral, está buscando el bien posible. No va a acabar con el narcotráfico, no es su función, es la sociedad civil. No deja de reconocer, son capos de la droga. Lo único que se trata es de conseguir un mínimo de condiciones, es decir, un bien posible para que la sociedad civil, aterrorizada de esa zona, pueda expresar uno de los elementos fundamentales que es su voluntad en un proceso electoral. Yo no sé, yo entiendo que esto genera mucho escándalo, entiendo que esto genera contradicción, pero bueno, si el cristianismo no está, ¿sí?, para hacer signo de contradicción, ¿para qué existe el cristianismo entonces? Yo creo que el obispo se le está rifando, se está jugando la vida, y hay que entenderlo bien así, y está cumpliendo con
una misión pastoral a la cual no solo está obligado, sino que esa es su vocación como obispo. Eso es lo que creo yo que está pasando, Pascal. Ahora, yo aquí estoy obligado a hacer las preguntas del abogado del diablo, mi querido Jorge. Fantástico. Al hacer esto, ¿no legitima a estos personajes como figuras de poder? Es que son figuras de poder. Y si no es un problema de legitimación, es un hecho consumado. Uh-huh. Es decir, esos señores controlan zonas completas y controlan esa zona. Es decir, no es que el obispo los legitima y entonces tienen poder, uh-huh. Es que tienen poder y por eso es que tiene que ir a buscar al lobo de Gubia. Esa es la realidad. Entonces, no es que creen una realidad al hacer esto, simplemente constata un hecho real en una zona pastoral de enormes dificultades, donde por cierto le han matado sacerdotes, ¿no? Sí, de hecho, 2 casos de manera muy reciente ahí en la carretera entre Tasco e Iguala. Oye, yo le pregunté que si había comentado esto con el Papa Francisco y él a manera de respuesta, me dijo que no, pero me dijo a manera de respuesta, pero el Papa me puso como responsable apostólico de otra diócesis, la de Ciudad Altamirano. Entonces, de alguna manera me respondió que el Papa le ha dado un espaldarazo en su labor pastoral en Guerrero. Pues mira, si vemos un poco lo que hizo el Papa en Buenos Aires, uh-huh. Aguate de los curas villeros, un poco para el público en general, el Papa Francisco, cuando era arzobispo de Buenos Aires, se metió a los barrios más pobres y miserables de Buenos Aires, controlados por el narcomenudeo y por los jefes del crimen organizado. Y ahí metió a sus sacerdotes, ¿sí? Entonces, no es algo ajeno a la dimensión pastoral del mismo Papa Francisco cuando era arzobispo de Buenos Aires. Él hizo este tipo de cosas. Uh-huh. Y hasta la fecha los curas villeros están rizando la vida constantemente en Buenos Aires, sí. Y es algo que, bueno, afortunadamente, gracias a los medios de comunicación, Pascal, que dan a conocer estas cosas como tú ahora, no han matado a muchos de esos curas, pero los tienen asolados y los tienen contra la pared. ¿Y qué hace el arzobispo de Buenos Aires, Bergoglio y su sucesor? Van y se meten a esas colonias. Es que esa es la vocación del obispo. Y esa es la vocación, en este caso, del obispo franciscano, ir a buscar al lobo de Gubia, ¿no? Entonces, no solamente es que le dé un espaldarazo explícito, sí. Es que sigue con una vocación pastoral que el mismo Bergoglio llevó adelante dentro del mismo Buenos Aires. No sé si tuviste oportunidad de escuchar la entrevista, pero si no te resumo lo que me dijo sobre un punto específico. Me dice, hay que entender a estas personas porque a uno, dice, no voy a revelar sus nombres, pero a uno le mataron a familiares y otro también. Es decir, puso... digamos, dio como justificación a la actividad que desempeñan estos criminales en Guerrero el que tuvieron pérdidas personales y dice, bueno, pues es que están muy resentidos. ¿Qué opinas? Yo creo que estamos ante hechos reales. Uh-huh. Es decir, cuando alguien del crimen organizado, tú lo sabes mejor, estás metido en las noticias, llega a esos niveles de poder, es porque ha matado y le han matado gente y cercana. Entonces yo creo que más que justificar, está explicando una realidad. Uh-huh. Ahora, una de las partes más escandalosas del cristianismo es buscar la humanidad, uh-huh. Incluso del malvado. Uh-huh. ¿Sí? Acabamos de pasar Semana Santa. Sí. Cristo crucificado diciendo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Uh-huh. ¿Sí? Eso es muy escandaloso. Oye, lo están crucificando. Estamos en una situación análoga. Es decir, no es que eso los convierta en buenos. Sí. Eso me parece que es muy importante y parte fundamental de cómo se vive el cristianismo dentro de la catolicidad. Uh-huh. Es buscar la humanidad incluso del malvado. Es decir, ese resquicio pequeño de humanidad que le queda, uh-huh. Es el que permite en un momento dado decir, a ver, bueno, yo no puedo evitar que ustedes sigan con su acción criminal, pero dejen que las elecciones se lleven a cabo porque es un proceso esencial para la sociedad civil, uh-huh. Y genera un poco de respiro, el bien posible, una vez más, uh-huh. Dentro de la sociedad. Entonces no es justificarlo, es tratar de acudir. ¿Dónde está el resquicio de humanidad que les queda? ¿Dónde está ese dolor que todavía los mantiene dentro de una pizca de humanidad? Y es ahí
de donde pues, el mismo Jesús de Nazaret o los cristianos, y hay que buscar ese punto para poder lograr este tipo de cosas. Mira, no es justificar, porque no hay caridad sin justicia, y no hay justicia sin verdad. Entonces, son capos de la droga, son criminales, pero ese resquicio de manera que les queda, que se puede entender, permite en un momento determinado que las elecciones se lleven a cabo. No se está resolviendo el problema, y yo creo que el obispo Rangel sabe que no tiene capacidad para resolverlo, porque es un problema que sobrepasa cualquier dimensión, sobrepasa al Estado, pues, para entenderlo más. Pero hay que buscar esos resquicios, Pascal, porque esa es su vocación pastoral. Esto es un escándalo, indudablemente, pero hay que buscar esa parte, o si no, esto se nos va, pues, está haciendo, en otras palabras, está haciendo su chamba, a la cual fue llamado a desarrollar. Ahora, por último, recuerdo una expresión del Papa Juan Pablo II cuando estuvo en Colombia e hizo una condena muy dura contra los capos colombianos en esos momentos. ¿Hay alguna contradicción entre aquella expresión y esto que ha relatado desde el domingo el obispo de Chilpancingo? No, de ninguna manera. Porque una cosa es condenar las acciones del mal, una cosa es llamar a la conversión, porque si te acuerdas bien, Juan Pablo II siempre es la exigencia de la conversión. Dejen de asesinar gente, dejen de drogar jóvenes y conviértanse, ¿no? Sí. Ese es el llamado permanente del cristianismo. Es decir, abandona esa vida y toma una vida recta. Entonces, la condena del mal, la condena del mal que hace este ser humano concreto, de la acción del mal, no entra en contradicción con un llamado a la conversión, que es lo que siempre se hace. Ahora, insisto, esto no es una contradicción, pero indudablemente es un escándalo, ¿sí? Y si el cristianismo no es capaz de generar estos escándalos, Pascal, tendríamos un cristianismo descafeinado. Y este escándalo se genera en la vida cotidiana, ¿sí? Ese, qué ganas tengo de agarrar cachetadas al idiota que traigo junto en el metro, ¿no? Pero, ok, el bien posible, ¿cuál es? Generar un ambiente mínimo de convivencia, incluso dentro de esas condiciones. Entonces, tenemos los grandes acontecimientos, como este que has narrado muy bien del obispo Rangel en tu excelente entrevista, pero además tenemos la vida cotidiana. Esto es difícil, pero este es el escándalo que constituye al cristianismo, al rechazo total del mal y la llamada permanente a la conversión de los seres humanos, buscando ese resquicio de humanidad que le puede quedar incluso a un malvado que me está crucificando. Pues Jorge, como siempre, un gran gusto platicar contigo. Gracias por este contexto. Te mando un fuerte abrazo. Al contrario, Pascal, muchísimas gracias y un gran abrazo. Gracias Jorge. Hasta luego. Luceros, especialista en religiones e historia. Yo estaba seguro que nos iba a hacer un aporte muy interesante, y esto es más allá de las posturas personales que tiene cada quien. Creo que para tener una postura personal hay que tener una información completa, diferentes puntos de vista para formar una opinión, y creo que lo que nos acaba de decir Jorge Trasloceros es muy importante en ese contexto.